¿Alguien ha preguntado algo? Vale. Bueno, pues vamos a ver ahora la parte más importante del contexto, de la contextualización de Descartes, ¿vale? Cuando hagáis la contextualización, ¿vale? Primero tenéis que hacer un párrafo, ¿vale? Hablando un poco, pues, de Descartes, tenéis que buscar un poco de información de su biografía, pero como mucho 3 líneas, ¿vale? Porque no es muy importante, simplemente para introducir al autor. Lo importante de Descartes, el rasgo más destacable es que es el padre, se le considera el padre de la modernidad, de toda la corriente moderna de pensamiento filosófico. Y además es el precursor de la corriente del racionalismo, como veremos más adelante y también en el texto que analizaremos. Pero para entender el pensamiento de Descartes, debemos primero enmarcarlo dentro de lo que es, pues eso, su contexto histórico y sociocultural. Porque no podemos comprender la filosofía, ¿vale?, de la época sin atender para todos los cambios sociales que están surgiendo en ese momento. Entonces ahí ya mencionáis un poco la reforma y contrarreforma, los nuevos descubrimientos, el avance de la ciencia y el auge del capitalismo. Pero eso tiene que ser muy breve. Igual que en el contexto de Platón, el paso del mito al logo ocupaba un párrafo máximo, pues todo eso es lo que hice mucho hincapié, ¿vale? De la reforma contra reforma era simplemente un poco pues, a modo de dato histórico, pero eso es lo menos importante. Se menciona y poco más, ¿vale? Todos esos cambios. Y que todos esos cambios, ¿vale?, conforman un poco lo que sería la idiosincrasia moderna. Idiosincrasia significa mentalidad, pero queda mejor decir idiosincrasia que poner mentalidad, ¿vale? La mentalidad moderna de esa época, la idiosincrasia moderna, se caracterizaba primero por la secularización. Se trata de una sociedad secularizada en la que se ha desplazado el papel central de la religión, ¿vale?, ha quedado como en un segundo plano, ¿vale? Luego también estaba la modernización, que consiste en poner como centro de todo el conocimiento humano la razón, ¿vale? Entonces la razón es la mejor herramienta para desenvolvernos en nuestro día a día en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en cuestiones sociales. Y entonces hablábamos, por ejemplo, de la racionalización burocrática, el auge del Estado moderno y qué significa eso de la racionalización burocrática, y la racionalización instrumental, ¿vale? La idea de que la razón se pone al uso, se utiliza como medio para conseguir nuestros fines. Entonces la razón nos permite alcanzar nuestros fines, nuestros objetivos, pues de forma eficaz, efectiva y rápida. Entonces también aparece un poco el concepto de utilidad en esta época, ¿no? Asimismo, a raíz de esta centralidad de la razón, que ha desplazado el lugar central que tenía la religión, va a cobrar importancia, por tanto, el sujeto, ¿vale? El subjetivismo aparece en esta época y también asociado a la importancia del hombre, ¿no? Porque estamos en un paradigma, una época que son antropocéntricos, que el hombre y su razón es el centro de todo, pues también de ahí se van a derivar pues todo lo que son las peticiones, ¿vale?, sobre libertad individual, libertad religiosa, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ¿vale?, son los rasgos de la mentalidad moderna, de la idiosincrasia de esa época, ¿vale? Pero es como la mentalidad general. Y ahora, ¿vale?, nos vamos a centrar en las dos grandes corrientes filosóficas que aparecen durante la época moderna, que van a ser el racionalismo y el empirismo. Ya hemos dicho que Descartes es el padre del racionalismo, ¿vale? Va a ser un poco el precursor de toda esta corriente y más adelante, ¿vale?, surgirá una corriente que criticará, ¿vale?, precisamente el racionalismo. Va a ser como una corriente totalmente opuesta. Si el racionalismo dice blanco, el empirismo va a decir negro, ¿de acuerdo? Entonces, se puede entender toda la filosofía moderna como una polémica, un conflicto entre racionalistas y empiristas. Antes de empezar, evidentemente, el racionalismo que hace referencia a la razón, ¿vale? Y el empirismo hace referencia a lo empírico, a la experiencia, ¿vale? También lo que captamos por los sentidos. Entonces, el debate clásico gira en torno a
en torno a la génesis, ¿vale? Del conocimiento verdadero, al origen del conocimiento verdadero. ¿De dónde procede el conocimiento que yo puedo considerar como verdadero? Los racionalistas dicen que ese conocimiento te lo va a dar la razón sin necesidad de usar tus sentidos, porque ellos parten de la base de que los sentidos no engañan. Pensad que el racionalismo está muy relacionado, ¿vale? Con la postura de Platón, ¿no? Que para Platón el alma racional, ¿vale? Es la que nos permite descubrir la idea, las grandes verdades, y los sentidos no engañan. No podemos fiarnos de la sensibilidad ni de la experiencia que yo capto mediante mis sentidos. Y el empirismo va a criticar, ¿vale?, el uso de la razón. Dice que no puede haber ningún tipo de conocimiento verdadero puramente racional, que el conocimiento al fin y al cabo es conocimiento del mundo, y que solamente puedo tener conocimiento a través de mis sentidos. ¿Cómo vas a conocer la realidad que te rodea sino a través de los sentidos? Entonces no podemos partir de la idea de que el conocimiento que procede de los sentidos no nos sirve, ¿vale? Entonces, el racionalismo y el empirismo, ¿vale?, se entiende un poco, pues, eso, como son dos corrientes antagónicas, opuestas, ¿vale? Y no solamente en cuanto a los principios y ideas básicos, ¿vale?, que es una polémica entre el uso de la razón y el uso de los sentidos para descubrir el conocimiento verdadero, sino que también vamos a ver como una especie de división geográfica, ¿vale?, entre estas dos posturas. ¿A qué me refiero con esto? Vale, aquí ya lo estáis viendo, ¿no? Este es Hume, ¿vale? Hume es el padre del empirismo, ¿vale? Va a ser, bueno, no es el padre del empirismo, perdón, es uno de los últimos empiristas, pero es como el que sostiene un empirismo más radical, fue el más famoso de todos los empiristas. Y aquí tenemos a Descartes, que bueno, se diría Descartes, pero no voy a estar diciendo Descartes como mi profesor de la universidad, así que para nosotros Descartes. Bien, la idea es que el racionalismo aparece en Europa continental, Europa como continente como entendido como trozo de tierra unido, ¿vale? Que el padre de la filosofía racionalista es Descartes, ¿vale?, que es francés. Por cierto, chicos, si hay algo que no entendáis, me decís, Luna, echa el freno y repite, aunque esto todavía es fácil. En Descartes es francés, otros autores racionalistas son Leibniz, que es alemán, Spinoza, que es holandés. Entonces, todos estos, ¿vale?, están dentro de lo que es el continente geográfico europeo, ¿vale?, a nivel físico, en lo que es el continente de tierra. Mientras que el empirismo, ¿vale?, los autores empiristas, pues mirad, John Locke, David Hume, Berkeley, son todos británicos, ¿vale? Entonces hay como los racionalistas van a estar en el continente, ¿vale? Va a ser una corriente continental, por tanto, ¿vale?, más metafísica, va a ser más abstracta porque hablan de la razón, ya veréis, ya fliparemos un poco con la teoría de Descartes porque parece que se le va un poco la olla, pero es muy interesante. Mientras que la corriente empirista, ¿vale?, pues es una filosofía anglosajona, pues basada en el estudio del mundo exterior, de los sentidos, ¿vale? Todo eso. Entonces, es una filosofía más analítica, no es tan abstracta, ¿vale? No va a ser tan abstracto el empirismo, es más fácil de comprender el empirismo que el racionalismo. Sin embargo, aunque son corrientes contrarias, ¿vale?, tienen rasgos comunes. Por ejemplo, las dos son filosofías ilustradas o preilustradas. No son filosofías ilustradas porque la ilustración es del siglo XVIII y estos filósofos son del siglo XVII, ¿vale? Pues eso son más bien preilustradas. Pero que se parece bastante a las ideas de la ilustración. Ya sabéis que en la ilustración, que os sonará pues Voltaire, Rousseau, Montesquieu, la división de poderes y todo eso, ¿no?, las libertades individuales. Durante la Ilustración se hace hincapié en el avance del conocimiento. Es importante que el conocimiento avance porque eso va a permitir el progreso humano, ¿vale? Que el progreso humano en el sentido de que podemos alcanzar gracias al conocimiento la emancipación humana. Emanciparse. A ver, emanciparse es como independizarse para vosotros. Vosotros no estáis emancipados de vuestros padres todavía, en tanto que os mantienen económicamente. Yo sí estoy emancipada. Pero es más como emancipación más intelectual. Es decir, cuanto más conocimiento tiene una persona, cuanto más progrese en su conocimiento,
más independiente será, en tanto que será más libre, con un pensamiento crítico propio, más desarrollado, ¿vale? A más conocimiento, pues estás más emancipado, más capacidad de pensamiento crítico y por tanto eres más libre, ¿vale? No eres tan borrego, sería la idea. Entonces, por eso es necesario que los hombres piensen por sí mismos, ¿vale? Y solamente cuando un hombre tiene conocimiento, piensa por sí mismo, es cuando podemos decir que es un hombre libre. Y también pues se destaca la importancia del conocimiento científico, también típico de la Ilustración, que sobre todo pues la liberación política, ¿vale? El fin de la esclavitud, de todos los prejuicios. Todo esto se puede conseguir gracias al avance del conocimiento científico, ¿vale? Entonces, básicamente a más conocimiento, más críticos somos, más libres y por tanto pues más derechos conquistamos. Otro rasgo común, aparte de que son filosofías preilustradas, pues que las dos, ¿vale? Tanto empirismo como racionalismo, son teorías del conocimiento, ¿vale? Son teorías epistemológicas, porque van a reflexionar sobre el papel de la mente, ¿vale? La gran pregunta es, ¿cómo obtengo yo conocimiento verdadero? Pues evidentemente, pues hay que hablar un poco pues, de la mente humana. Normalmente en psicología se estudia como uno de los principales antecedentes, ¿vale? A lo que es la ciencia psicológica, los estudios de Descartes, ¿vale? La importancia que va a tener aquí Descartes. Entonces, tanto racionalistas como empiristas se preguntan ¿en qué consiste conocer y cómo podemos tener conocimiento adecuado? ¿Qué es conocer? Cuando yo digo conocer es que yo capto por mis sentidos, o sea, por ejemplo, ahora mismo yo tengo delante una botella de agua de Lanjarón, ¿vale? Pues yo conozco y sé que eso está ahí y es verdad porque lo veo por los sentidos, o no me puedo fiar de mis sentidos porque me engañan. ¿Está la botella de agua ahí delante o no está la botella de agua? ¿Vale? ¿Vale? Entonces se plantean cuestiones así. ¿Qué consiste conocer y cómo puedo pues, tener conocimiento verdadero? Entonces, tienen esa pregunta en común. Lo que pasa es que es distinta la respuesta que van a dar cada uno, porque uno se van a basar en los sentidos y lo otro en la razón. Por ejemplo, ¿no? Tanto las dos se preguntan en qué consiste la génesis de nuestras ideas. La génesis es el origen. ¿Cuál es el origen de nuestras ideas? Vosotros tenéis ideas en vuestra cabeza, ¿vale? Ahora mismo estáis pensando cosas, ¿no? Algunos estaréis pensando en Descartes, otros estaréis pensando en lo que vaya a comer, otro en, yo que sé, a lo mejor, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Pero todas esas ideas que tenéis en vuestra cabeza, la pregunta es, ¿de dónde provienen? ¿Vale? Porque las imágenes son representaciones del mundo, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vienen esas ideas, esas imágenes que tú tienes de la cabeza sobre el mundo? ¿Cuál es su origen? Otro rasgo común que tienen es que se preguntan cuál es la realidad de nuestras ideas. O sea, primero es, la idea que tengo en mi cabeza ahora mismo, por ejemplo, yo os digo, yo que sé, a lo mejor os digo Pedro Sánchez, ¿vale? Pues si yo os digo Pedro Sánchez, ¿vale? Vosotros tenéis una idea en la cabeza de Pedro Sánchez. Entonces, ¿de dónde ha venido esa idea? Pues nos diréis, pues porque lo he visto por la tele. Y otros a lo mejor decís que no tiene, que a lo mejor que no es por los sentidos, que lo sabéis por otra cosa, ¿vale? Pero también hay otra pregunta que se plantean estas dos corrientes, aparte de cuál es el origen de mis ideas, que es cuál es la realidad de mis ideas. Es decir, vale, yo tengo ideas en mi cabeza, pero ¿las ideas que yo tengo son reales? Si yo te digo, Pedro Sánchez, la idea que tienes de Pedro Sánchez, ¿es un reflejo exacto de lo que es Pedro Sánchez? ¿O esa idea que tienes de Pedro Sánchez está alterada, está modificada un poco por tu mente? ¿Vale? Porque algunos diréis, no, pues la idea que tengo de Pedro Sánchez es por lo que yo veo. Y otros diréis, pues no, porque yo una cosa es que vea a Pedro Sánchez, escucha a Pedro Sánchez lo que dice, pero yo creo en mi cabeza una idea de él que a lo mejor no se corresponde con la realidad. ¿Vale? Eso lo veis, por ejemplo, pues yo qué sé, pues hay gente que le cae bien, gente que le cae mal, ¿vale? Entonces como que parece a veces que es como esa idea que es solo una ilusión, ¿vale? De lo que es la realidad, no es la realidad misma la idea que tú tienes de Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces hay un debate en esto, ¿vale?
Porque claro, los empiristas dicen que sí, que lo que tú captas por los sentidos, ¿vale? Pues la idea que tú genera a través de tus sentidos es la realidad tal cual. Que si tú estás viendo una botella ahora mismo de Lanjarón con su etiqueta roja, ¿ves? Sí, con su etiqueta roja, pues esa idea que tú tienes en tu cabeza, ¿vale? De botella es exactamente esa botella. No está modificada ni alterada por nada. Pero, por ejemplo, los racionalistas dicen que no te puedes fiar porque lo que captas por los sentidos, ¿vale? A lo mejor ni siquiera es verdad. Entonces, la imagen, la idea que tienes de lo que es esa botella, a lo mejor inventada por ti, está modificada o alterada. Y también se preguntan cuál es el alcance de nuestras ideas. ¿Hasta dónde hasta dónde llegan mis ideas? Es decir, hasta dónde puedo hacer una representación mental. He dicho que las dos corrientes son teorías del conocimiento, que las dos se preguntan de dónde vienen mis ideas, cuál es el origen de mis ideas. Luego, mis ideas son reales, mis ideas se corresponden con el mundo real. Y por tercer lugar, ¿cuál es el alcance de mis ideas? ¿Puedo pensar todo o hay un límite para mis ideas? Pensad, por ejemplo, Descartes pone un ejemplo muy bueno de esto. Pensad ahora mismo en un triángulo, ¿vale? ¿Habéis pensado en un triángulo? ¿Sí? Con sus tres lados. Vale. Y ahora pensad en una figura que tenga 1000 lados. 1000 lados. En vez de tres, como el triángulo, 1000 lados. Si os dais cuenta, mientras que un triángulo sí te lo puedes representar en tu cabeza, una figura de 1000 lados no. Puedes entender, puedes comprender el concepto de figura de 1000 lados, pero como que hay una limitación en tu mente que te impide dibujar una figura de 1000 lados. Entiendes la idea, pero no puedes representarla. Entonces hay como un límite de tu capacidad mental. Entonces, claro, pues lo que van a proponer, ¿vale? Tanto empiristas como racionalistas, es la pregunta de, ¿hay un límite para la representación de mis ideas? ¿Hay un tope o no? ¿Vale? Otro rasgo común, ¿vale? Aparte que son filosofías preilustradas y que ambas son teorías del conocimiento, es que las dos son teorías antropocéntricas y antropológicas, ¿vale? Que el centro de estas teorías, madre mía, con la publicidad, el, el centro el centro de todas estas teorías es el hombre, el sujeto. Porque claro, si la pregunta es, ¿cómo conozco? Pues evidentemente yo conozco porque yo soy un sujeto que capta las cosas a través de los sentidos, o yo soy un sujeto que está pensando, o sea, es decir, vosotros para explicar cómo conocéis las cosas, cómo tenéis una idea en vuestra cabeza, lo tenéis que partir de vosotros mismos, de mí yo, ¿vale? Yo, ¿vale? Pienso, conozco el mundo de esta manera o yo tengo estas ideas, pero que no puede haber una teoría del conocimiento si no hay una persona que aprenda ese conocimiento, ¿vale? O sea, para explicar una teoría del conocimiento y de la mente, de dónde vienen mis ideas, ¿vale? Necesito hablar del sujeto que está pensando, porque si no hay un sujeto que esté pensando, ¿de qué hablo? Entonces, claro, a partir del ser humano, el ser humano puesto como centro de todo, el ser humano tiene ideas, capta o no capta a través de los sentidos, tiene como algún tipo de límite, ¿vale? Pero, ¿vale? Esto es lo importante, ¿de acuerdo? Que todo parte del sujeto. Hay un sujeto que piensa o que no piensa, que capta las ideas o no. Entonces las dos van a discutir sobre el yo, ¿vale? Por tanto, ¿vale? Como el ser humano es el centro de todo y parten del yo, del sujeto, son filosofías subjetivas las dos, ¿vale? Que no son corrientes filosóficas que te hablen de Dios independientemente de ti. Es que para hablar de la mente humana tienes que hablar del hombre y tienes que hablar del sujeto humano. No puedes hacer una teoría del conocimiento de la mente humana sin hablar de lo humano y del sujeto. Entonces, claro, se plantean preguntas como ¿qué puedo conocer? ¿No?
cómo conozco, pues para responder a la pregunta, ¿cuál es el límite de mi pensamiento? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué no puedo pensar? Pues tengo que responder de mí mismo. Si yo te digo, por ejemplo, también te digo, yo qué sé, la idea, María José de Matemáticas, ¿vale? Pues esa idea para responderme quién es María José de Matemáticas o cómo conocéis o cómo a María José de Matemáticas o cómo tenéis una idea de María José, ¿vale? Pues tenéis que partir de vosotros mismos, ¿vale? Tenéis que responder desde vosotros. Pues yo tengo la idea de María José porque la capto por los sentidos, la puedo ver, la escucho, ¿vale? Entonces, que vosotros, ¿vale? Desde vosotros mismos, pues se explica cómo se obtienen las ideas y el conocimiento. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sé que esto es muy abstracto. Descartes entero es así, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta, continúo. ¿Vale? Bueno, pues fijaros ahora aquí, ¿vale? Vamos a ver las diferencias entre las dos corrientes, ¿vale? Claro, hemos dicho que las dos corrientes pues tienen en común, pues eso, que son filosofías preilustradas, es decir, que gracias al avance del conocimiento, de que obtengo más conocimiento, puedo tener más pensamiento crítico, por tanto seré más libre, ¿vale? Más autónomo. También que las dos se preguntan por cuál es el origen de las ideas, cómo obtengo conocimiento verdadero, porque son teorías del conocimiento las dos, y que ambas, ¿vale? Pues son filosofías antropocéntricas y subjetivas porque parten del sujeto. No puede haber una explicación de la mente humana si no me centro en el ser humano. Pero sus propuestas, o sea, tienen como todas esas ideas en común y se plantean las mismas preguntas, solo que las respuestas que dan son distintas. Aquí tenemos una imagen en la que sale Descartes, ¿vale? Fijaos en Descartes, ¿vale? Va a usar las matemáticas, ahora veremos por qué usa Descartes su ataque secreto, son las mates. Y aquí tenemos a Hume, ¿vale? Que fíjate lo que dice, como los empiristas, I will make you sense the pain, ¿vale? Te haré sentir el dolor, el daño. ¿Por qué? Porque claro, para Descartes, todo lo que, como es racionalista, todo lo que procede de los sentidos, ¿vale? Como tal, pues son ideas falsas. Entonces dice, pues si no, imagínate un golpe que te dan un golpe en un brazo, eso es conocimiento que tú obtienes de tus sentidos, esa sensación de dolor y de daño. Pues Descartes te dice que eso no es conocimiento verdadero. Entonces, claro, por eso le dice Hume, yo sí que te voy a hacer sentir el dolor. Ya verás como si captas a través de los sentidos y obtienes la idea de dolor, ¿vale? Y el ataque especial de este señor va a ser la tabula rasa, ¿vale? Que ahora veremos en qué consiste la tabula rasa, ¿vale? Pero que esta imagen es bastante representativa. Bien, primero, hemos dicho que las dos se preguntan cuál es la génesis de mis ideas, es decir, cuál es el origen del conocimiento verdadero como tal. Claro, pues para el racionalismo, ¿vale? Dice que el conocimiento verdadero procede de ideas que son innatas, ¿vale? Estas ideas ¿qué significa innato? A ver, innato es que naces con eso. Ya lo vimos en Platón, ¿no? Que, por ejemplo, nuestra alma había conocido las ideas. Lo que pasa es que cuando el alma, ¿vale? Se unía al cuerpo, el cuerpo es una cárcel para el alma y le hacía olvidar lo que ya sabía. Pero que gracias a través de la dialéctica, del diálogo con el otro, yo vuelvo a recordar lo que estaba dentro de mí. Pero la idea es que yo he nacido con las ideas en mi mente. El alma conoce las ideas. Pues Descartes propone algo parecido. ¿Vale? No que el alma conoce la idea y tal, la idea del mundo de la idea, pero sí que cuando yo nazco hay como conceptos, ideas básicas con las que yo nazco y nadie me las tiene que explicar y yo no las obtengo del mundo exterior ni porque me las enseñen ni nada. Son ideas innatas. Son ideas que tenemos en nuestra razón antes de la experiencia. Un ejemplo de idea innata. Por ejemplo, vosotros tenéis una idea innata que es el yo.
¿vale? El yo, podemos entender el yo como alma, como mente, como queráis. Pero vosotros tenéis noción de un yo, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿vosotros habéis visto algún niño pequeño que se le tenga que enseñar desde pequeño a hablar de yo? No. Porque tú entiendes que tu yo, lo que tú eres, tú como individuo, tú eres distinto de los otros seres humanos, tú eres distinto. Pues esa idea de que el yo es mío, es propio y se diferencia de los otros, eso es una idea innata, algo que nadie te tiene que explicar. ¿Vale? Que tu mente está unida a tu yo, a ti mismo, no a la de los demás. Por ejemplo, yo tengo una serie de pensamientos y de emociones a los que yo tengo acceso cuando yo pienso, reflexiono, pero en cambio yo no puedo acceder a la mente de los otros. Yo desconozco lo que sienten los otros. Evidentemente, dependiendo de que los otros digan, pues te quiero, no te quiero, me lo demuestren o no, pues ya iré viendo qué sienten los demás, pero yo no tengo acceso directo a sus cabezas, solo tengo acceso directo a mi cabeza, a mí yo. El yo de los demás no lo conozco. Bueno, pues el yo, por ejemplo, es una idea innata, algo que tú tienes desde que naces y no se te tiene que explicar, ni lo aprendes de la experiencia, es como está dentro y ya está. En cambio, el empirismo lo que dice es que todo nuestro conocimiento, ¿vale?, procede de la experiencia y que no podemos conocer nada de lo que no hayamos tenido experiencia previamente. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, imaginas que te digo la palabra un gamusino. Fuimos al bosque por la noche y vimos un gamusino, ¿vale? Vosotros no tenéis experiencia de lo que es un gamusino, ¿vale? No sabéis qué. Entonces, claro, tú a lo mejor en tu cabeza te has formado una idea de lo que puede ser un gamusino, pero realmente no tienes experiencia de ello, por tanto, no es conocimiento verdadero. Si yo te enseñase un gamusino y lo vieses realmente, ¿vale? Pues ya el empirista te dice, vale, ahora sí es conocimiento verdadero, porque has visto un gamusino, lo has captado por tus sentidos, pero la idea que tú te formas de algo en tu cabeza sin haberlo visto tal, realmente un gamusino no existe, una cosa que no sé si hay. A nosotros en Murcia nos hablan a los niños pequeños cuando nos llevan al monte de excursión, de acampada, que tenemos que irnos a dormir pronto y estar dentro de nuestras tiendas de campaña porque si no por la noche vienen los gamusinos y nunca nos explican qué es, pero a todos nos da miedo, ¿vale? Es una idea inventada. Entonces, claro, si os dais cuenta, el empirismo, ¿qué para poder criticar? Pues si te dice que todo el conocimiento verdadero procede de la experiencia, ¿qué va a decir un empirista de Dios? ¿Qué te va a decir? Pues, ¿tú tienes experiencia de Dios? ¿Lo puedes captar a través de los sentidos? No. Pues por tanto, tú no puedes hablar de Dios. Dios no es un conocimiento verdadero, no es una idea verdadera. Si no lo captas por los sentidos, no es conocimiento. Por tanto, sí es real. Pero no digamos que los empiristas son ateos, ¿vale? Simplemente dicen que comprender la idea de Dios no se puede mostrar ni es conocimiento verdadero porque no lo capto. También, ¿en qué se diferencia? En la concepción del yo. Lo veremos en el texto de Descartes, pero la idea del yo ya la expliqué yo previamente. Para un racionalista, el yo es como una certeza. Pienso, luego existo. Esto lo veremos más adelante, pero que hay ideas que tu mente comprende porque son evidentes, claras y distintas. Tú distingues tu yo de los otros yo, de los demás. Que tú tienes un yo como individuo, ¿vale? Es algo obvio. Cuando Luna habla de yo y cuando, yo qué sé, y cuando Julián habla de yo, son dos yo distintos, no es el mismo yo, ¿vale? Estamos hablando de yo distintos, diferentes. Cada uno concibe su yo de forma clara y distinta. Pero existe un yo y es una verdad obvia y cada uno tiene el suyo. En cambio, los empiristas dicen que el yo no existe, que eso del yo, ¿vale? Es algo totalmente inventado de los racionalistas. Para que os hagáis una idea, habéis visto la película de Shrek, ¿no? La primera. Y entonces hay un momento en el que Shrek le explica a Asno que los ogros son como las cebollas. Dicen, los ogros somos como las cebollas, ¿no? Y dice, tenemos capas, ¿vale? Pues coged esa idea. El tema es que un humano es como una cebolla. Y si vas quitando, y cada capa que tiene la cebolla es una experiencia de su vida, algo que he visto, que he escuchado, que he sentido, ¿no? A través de mis sentidos.
Cada capa es una experiencia, pero si yo quito todas las capas, es decir, si yo voy quitando todas las experiencias que he tenido, dentro de la cebolla que hay, no hay nada, no hay semilla ni nada. Una cebolla es capas, 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 hasta que se acaban las capas. La acabas pelando. Fijaos luego cuando apartáis una cebolla. Entonces, la idea es que el yo, lo que yo soy, no es nada, es una ilusión, es una fantasmagoría. El yo es el resultado de todas mis experiencias, pero una cosa que yo llame yo como tal no tiene sentido. Es como, este es el concepto de tabula rasa. Tabula rasa significa una tabla en blanco, como un folio en blanco. Entonces, para los empiristas, yo nazco como un folio en blanco y las experiencias que yo voy teniendo a lo largo de mi vida, pues que me pegan, que me gritan, bueno, pueden ser cosas buenas, ¿no? Pero todo lo que capto a través de mis sentidos es lo que me ayuda a escribir ese folio en blanco. Entonces, claro, una vez que ese folio está escrito, cada persona, si os fijáis luego en el folio escrito de cada uno, tiene una historia distinta y unas experiencias distintas. Entonces, realmente, mi yo como tal no es nada, sino que yo soy como un cubo vacío en el que vierto todas mis experiencias y yo me voy llenando de mis experiencias. Cada uno se va llenando de sus propias experiencias, pero no hay un yo como tal. A ver, habéis escrito. Lo que se dice yo soy así porque lo he vivido por mi experiencia es algo empirista. Sí, exactamente. Eso es totalmente empirista. Lo que se dice de que soy así, pues lo que he vivido por mi experiencia, empirismo, exactamente. Claro, entonces, claro, para los racionalistas el yo es algo obvio, algo que yo capto, mi yo tengo un yo, y en cambio el empirista te dice, pero si el yo no es nada, ¿qué te está inventando el yo? Si no es nada el yo, tú eres una suma de experiencias, punto, pero no hay un yo tuyo ahí que percibas ni nada. Ahora vamos a centrarnos un poco en el racionalismo, ¿vale? El racionalismo se centra en el uso de la razón y de la lógica. Para los racionalistas, ¿vale? Hay una especie como de confianza en la razón y también en todos los derivados de la razón. Es decir, de la razón, pues puedo obtener conocimiento matemático, el diálogo con los demás, ¿vale? Pues de todo lo que sea la razón o sus derivados me sirven para obtener conocimiento verdadero. Y que no es necesario recurrir a la fe o a la autoridad para llegar a la verdad. Es decir, yo obtengo conocimiento verdadero no porque lo crea o porque me lo digan o me lo inculquen, sino porque mi razón por sí sola, yo llego a esa conclusión como animal racional. Entonces, los racionalistas, como dicen que con la razón obtengo las respuestas a todo lo que necesite, me da la solución, ¿vale? Me ayuda a obtener conocimiento verdadero. Los racionalistas están fascinados por el método deductivo de las matemáticas. El método deductivo de las matemáticas, pues esto lo habréis visto en un examen de matemáticas. A ti te dan un problema, una fórmula, y tengo que desarrollarlo. Un momento, chicos, que es que me acaban de tocar la puerta que me habrán traído la comida. Un momento, un momentillo. Vengo enseguida. Bueno, ya estoy. Bien, entonces decíamos que esto es como cuando tengo un problema de matemáticas, ¿no? Que yo tengo pues un planteamiento, un problema y yo voy desarrollando el problema hasta solucionarlo. Eso es el método deductivo, ¿no? Ir poco a poco, paso a paso, hasta una conclusión final concreta. Entonces, claro,
como las matemáticas son abstractas, ¿no? No es un conocimiento vinculado al mundo físico. Es lo típico que se dice de, no, las mates hablan del mundo físico. Y digo, no, las mates son abstractas. Es como 2 más 2, 4. ¿Tú has visto un 2 andando, caminando por el mundo? No. Son conceptos abstractos que yo uso para ordenar el mundo, pero no son conceptos físicos, ¿vale? Pues igual que la razón no es un concepto físico como tal, mi razón es algo abstracto, las mates son cosas abstractas, no vienen de la experiencia directa como tal. Entonces, que la razón y las matemáticas se parecen bastante. Por tanto, para obtener conocimiento verdadero, tengo que seguir el método deductivo, el mismo método que se usa en las matemáticas, que parto de axiomas, definiciones, postulados, y yo voy deduciendo poco a poco. Esto lo veremos en el texto de Descartes, porque claro, el texto de Descartes está plagado, ¿vale?, de referencia a la geometría y a la aritmética. Ya sabéis que Descartes, aparte de filósofo, fue un gran matemático. Bueno, ya debéis de darle las gracias a Descartes por los ejes y las coordenadas cartesianas, ¿no? Lo de la X y la Y, ¿vale? Eso es creación de Descartes. Hay que usar el método matemático, ¿vale? Porque es lo que más se parece a la razón, ¿no? Cuando tú, es como Sherlock Holmes, ¿vale? Pues tú vas deduciendo poco a poco, ¿vale? Pues una conclusión final, pues la matemática igual. ¿Y cómo deduce Sherlock? Pues Sherlock deduce relacionando ideas a través de la razón, ¿vale? Porque él no ha visto lo que ha pasado, no ha visto el asesinato, no tiene experiencia de él, sino que deduce de su mente, ¿vale?, todo ese proceso y obtiene conocimiento verdadero sin haber visto lo que ha pasado. ¿Hasta qué punto confían en la razón los racionalistas? Bueno, pues imagínate, Spinoza incluso hizo una ética, ¿no? Una ética, unas pautas de comportamiento que debe tener el hombre para ser feliz siguiendo el modo geométrico, ¿vale? Hizo como especie como de ética de la geometría para ser feliz. Como si calculase, te ayudase a calcular qué tienes que hacer para ser feliz, ¿no? Que Spinoza era pues, otro racionalista importante. O, por ejemplo, el Leibniz, él decía que incluso podríamos pensar en que construir una máquina que estuviese pues hecha para pensar, de tal modo que pudiese traducir a nivel matemático todo lo que decimos las personas. Es decir, te habla como de que incluso como las personas, cuando razonamos y hablamos, seguimos unas pautas lógicas que esas pautas lógicas se pueden pasar al nivel de las matemáticas. Pues si vosotros visteis, por ejemplo, lógica el año pasado, visteis lógica, visteis cómo los enunciados los pasabais al lenguaje lógico y hacíais una serie de cálculos y deducciones con ellos. ¿Vale? Pues todo eso es mentalidad racionalista, que todo lo que hay en el mundo, cualquier pensamiento, cualquier idea, lo puedo pasar al método de las matemáticas y puedo usar el cálculo para llegar al conocimiento verdadero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final parece que todas las cuestiones humanas, para los racionalistas, es una cuestión de cálculo. Yo puedo obtener conocimiento verdadero calculando, siguiendo mi razón, deduciendo, haciendo cálculo y ya está. Y para los racionalistas esto es así, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué? Porque para ellos la razón es como una especie como de máquina o herramienta, ¿vale?, que nos ayuda a descubrir la verdad. Por eso, Descartes se da cuenta de la importancia de la razón y él va a elaborar un método racional que no se parece y a la vez se parece al método científico, que conocemos hoy día, el método hipotético deductivo, no es método científico, pero va a elaborar un método y esto lo estudiaremos. El método que Descartes propone, ¿vale?, para obtener conocimiento verdadero. Él nos va a explicar una serie de pasos que debemos de seguir todos con nuestra razón, ¿vale?, no mediante la experiencia, para obtener conocimiento verdadero. Y lo veremos. Es bastante sencillito. Por el contrario, ¿vale?, vamos al empirismo, ¿no?, la idea de que el conocimiento verdadero procede de nuestro sentido.
El empirismo, ¿vale? Dice efectivamente que el origen del conocimiento es la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Pues como una especie de unión de todos los fenómenos, ¿vale? A partir de los cuales tenemos unas expectativas de futuro. Es decir, la experiencia sería los fenómenos que percibimos y que captamos a través de los sentidos, ¿vale? En vez de usar el método matemático o el método deductivo, ¿no? Un método basado en las mates, el empirismo propone seguir el método experimental, ¿vale? Claro, si el conocimiento empieza con una experiencia, el conocimiento empieza porque yo veo las cosas, yo percibo las cosas, ¿no? Las veo, las oigo, las toco. Entonces, allí donde no hay experiencia, no hay conocimiento verdadero. Entonces, claro, hay que usar el método experimental. Esto sí es el método hipotético, el método hipotético. Eh, lo típico cuando estudias el método científico es observar las cosas, ¿veis? Ahí estáis usando los sentidos. Luego, ¿vale? Propones una hipótesis y luego la experimentación. Hay que poner en práctica con los sentidos, comprobar que tu hipótesis es cierta, ¿vale? Pues eso es el método experimental. Entonces, claro, si el conocimiento procede de los sentidos de la experiencia, pues efectivamente tengo que comprobar a través de mis sentidos que los fenómenos del mundo, por ejemplo, la ley de la gravedad, se cumple o no se cumple. Pero ¿qué pasa? Que entonces todo aquello de lo que no tenemos experiencia a través de los sentidos, experiencia sensible como Dios o el alma, pues es imposible obtener conocimiento verdadero. Como no tengo experiencia de Dios, pues no puedo afirmar la existencia de Dios. No son ateos, simplemente dicen que no podemos comprender o captar esa idea. Por tanto, existen dos diferencias básicas entre empirismo y racionalismo. Para los empiristas, no tenemos conocimiento del yo, ni experiencia del yo. Yo no veo al yo no capto mi yo no siento mi yo. El yo es simplemente como el receptor, el habitáculo en el que yo recibo experiencias, pero ya está, es como algo que está vacío realmente. Por tanto, no puedo explicar lo que es el yo, no sé decir lo que es el yo. En cambio, ¿vale? Para los racionalistas, lo más cierto del mundo es que yo existo. O sea, los racionalistas dicen que sí existe un yo y que el yo se capta perfectamente. Mientras que para el empirismo eso del yo no se sabe lo que es. Esta idea del yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la veremos con Descartes, ¿no? Con su famosa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿vale? Que es como si os planteo ahora mismo de cómo descubres que tú existes, vosotros ahora mismo, porque vosotros, por así decirlo, ahora mismo estáis pensando. Es más, sabéis que la muerte, ¿vale? Muchas veces se habla de muerte cerebral, ¿vale? Cuando el cerebro deja de funcionar. La muerte es cuando el cerebro ya no funciona, no el corazón u otro órgano. Muerte es cuando ya no hay función, ¿vale? Funcionamiento cerebral. Es como todo. Vosotros cuando sabéis que habéis fallecido o muerto, pues cuando dejáis de pensar, si tú dejas de pensar de captar el mundo aquí, ¿no? Si tú dejas de pensar todo esto que estás pensando ahora mismo, ¿no? De qué aburrida la clase o la pantalla del ordenador o quiero ver AliExpress, todo eso, ¿vale? Que tenéis en la cabeza, si estuvierais muertos, no lo tendríais. Entonces, claro, vosotros ahora mismo sabéis que estáis existiendo, que estáis vivos porque tenéis un yo, ¿vale? Tenéis un yo que tiene ideas, que está pensando. Vosotros estáis pensando, si estuvierais muertos no estaréis pensando. Pues eso es lo que afirman los racionalistas, que hay un yo y que gracias a que tengo un yo que está pensando ahora mismo existe. Pero bueno, eso lo explicaré más adelante. Por último, la diferencia básica, ¿vale? Hemos visto es que el yo es distinto para cada una. Los racionalistas dicen que existe un yo. Los empiristas dicen que el yo es una ilusión, es solo el resultado de una serie de experiencias, pero no hay un yo como tal. Somos una hoja en blanco, una tabula rasa. Y claro, la otra diferencia principal es que los racionalistas pues confían en la razón,
podemos llegar a verdades definitivas y evidentes gracias al cálculo matemático, al método matemático, a la deducción, ¿vale? De mi propia razón, voy siguiendo unos pasos, unos axiomas como una deducción matemática y obtengo conocimiento verdadero. Y en cambio, para los empiristas, ¿vale? Dicen que los empiristas dicen que no podemos alcanzar la verdad, ¿vale? Claro, porque, fijaos, bueno, que los racionalistas afirmen que se confían en la razón, eso es dogmático. El racionalismo es una corriente dogmática, ¿vale? Es una forma de dogmatismo. ¿Por qué? Porque afirma que existen dogmas, leyes que son universales, incuestionables, inamovibles, ¿vale? Como por ejemplo que si yo pienso, yo existo, ¿vale? Eso es una verdad inamovible. Todos vosotros esa idea sabéis que es verdad y se aplica para todo el mundo. Es una como ley, una idea universal, ¿vale? Entonces, gracias a mi razón, puedo obtener un conocimiento verdadero, indudable, incuestionable. En cambio, habíamos dicho que para los empiristas el conocimiento verdadero procede de los sentidos. Pero claro, se dan cuenta de lo siguiente, de que, claro, si el conocimiento procede de los sentidos, todo depende de la experiencia. Y claro, depende de la experiencia que tenga cada uno, ¿vale? Porque es como si vosotros estáis en clase, ¿vale? A lo mejor yo estoy dando una clase de filosofía, uno están pensando, Dios, qué clase más chula de filosofía, qué guapada, y otros dirán, vaya coñazo. Si os dais cuenta, vuestros sentidos están captando lo mismo y, sin embargo, el conocimiento que tenéis sobre esa clase es muy distinto, ¿vale? Entonces, claro, como el conocimiento depende de la experiencia, pero cada uno, por así decirlo, tiene una experiencia particular propia, pues no hay un conocimiento válido universal para todo de lo que captamos a través de los sentidos. Entonces, claro, yo puedo tener una serie de conocimientos pues que proceden de mi experiencia, de mis vivencias, pero para mí son una cosa y para ti son otra. Entonces, claro, son escépticos en cuanto a la verdad los empiristas. El escepticismo es lo contrario al dogmatismo. Si el dogmatismo afirma que existen verdades objetivas universales, el escepticismo dice que no hay ninguna manera de hallar la verdad o conocimiento verdadero que sea universal y válido para todos. Porque claro, si cada uno tiene unas experiencias diferentes, ¿vale? Esa es la idea. Si cada uno tiene unas ideas distintas, unas experiencias diferentes, no va a haber consenso sobre el conocimiento verdadero. Y bueno, pues esa es la conclusión. Voy a parar la grabación, ¿vale? Y esta es la parte más importante del contexto, racionalismo y empirismo. Es donde tenéis que hacer más hincapié y hacer referencia a Descartes, ¿vale? Un momento. A ver.